Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos. Guía del PMBOK, quinta edición. 12.2 Efectuar las adquisiciones. Efectuar las adquisiciones es el proceso de obtener respuestas de los vendedores, seleccionarlos y adjudicarles un contrato. El beneficio clave de este proceso es que permite alinear las expectativas de los interesados internos y externos a través de acuerdos establecidos. El gráfico 12.4 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El gráfico 12.5 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. A lo largo del proceso efectuar las adquisiciones, el equipo recibirá ofertas y propuestas, y aplicará criterios de selección definidos previamente para seleccionar uno o más vendedores que estén calificados para efectuar el trabajo y que sean aceptables como tales. En el caso de adquisiciones importantes, es posible reiterar el proceso general de solicitar respuestas de vendedores y evaluar dichas respuestas. Se puede elaborar una lista restringida de vendedores calificados basándose en una propuesta preliminar. Puede realizarse entonces una evaluación más detallada, fundada en un documento de requisitos más específico e integral, solicitado a los vendedores que integran la lista restringida. Además, las herramientas y técnicas aquí descritas pueden utilizarse solas o combinadas de cara a seleccionar vendedores. Por ejemplo, se puede utilizar un sistema de ponderación para seleccionar un único vendedor al que se solicitará la firma de un contrato estándar, y establecer una secuencia de negociación mediante la clasificación de todas las propuestas según puntuaciones ponderadas asignadas a cada una de ellas. 12.2.1 Efectuar las adquisiciones. Entradas. 12.2.1.1 Plan de gestión de las adquisiciones, descrito en la sección 4.2.3.1. El plan de gestión de las adquisiciones describe cómo se gestionarán los procesos de adquisición, desde la elaboración de la documentación de la adquisición hasta el cierre del contrato. 12.2.1.2 Documentos de las adquisiciones, descritos en la sección 12.1.3.3. Los documentos de las adquisiciones proporcionan un registro de auditoría para contratos y otros acuerdos. 12.2.1.3 Criterios de selección de proveedores, descritos en la sección 12.1.3.4. Los criterios de selección de proveedores pueden incluir información sobre las habilidades requeridas del proveedor, sus capacidades, las fechas de entrega, el costo del producto, el costo del ciclo de vida, la pericia técnica y el enfoque con respecto al contrato. 12.2.1.4 Propuestas de los vendedores. Las propuestas de los vendedores, preparadas en respuesta a un paquete de documentos de las adquisiciones, conforman la información básica que será utilizada por un organismo de evaluación a fin de seleccionar uno o más adjudicatarios, vendedores. 12.2.1.5 Documentos del proyecto, descritos en la sección 11.5.3.2. Entre los documentos del proyecto que a menudo se tienen en cuenta, se incluyen las decisiones contractuales relativas a los riesgos, que se recogen en el registro de riesgos. 12.2.1.6 Decisiones de hacer o comprar, descritos en la sección 12.1.3.5. Las organizaciones que adquieren bienes o servicios analizan la necesidad, identifican los recursos y luego comparan las estrategias de adquisición cuando deciden comprar. Las organizaciones también evalúan la necesidad de comprar productos frente a la opción de hacerlos ellas mismas. Los factores que influyen en las decisiones de hacer o comprar pueden incluir las capacidades clave de la organización, el valor proporcionado por los proveedores que satisfacen la necesidad, los riesgos asociados al cumplimiento de la necesidad de manera rentable, y la capacidad comparada internamente con respecto a la comunidad de proveedores. 12.2.1.7 Enunciados del trabajo relativo a adquisiciones, descritos en la sección 12.1.3.2. Los enunciados del trabajo relativo a adquisiciones proporcionan a los proveedores un conjunto de objetivos, requisitos y resultados claramente definidos, a partir de los que pueden proporcionar una respuesta cuantificable. El enunciado del trabajo es un componente crítico del proceso de adquisición y se puede modificar a lo largo del proceso según las necesidades hasta que se formalice un acuerdo final. Los enunciados del trabajo pueden incluir, entre otros, especificaciones, cantidad deseada, niveles de calidad, datos de desempeño, el periodo de ejecución, lugar de trabajo, y otros requisitos. 12.2.1.8 Activos de los procesos de la organización, descritos en la sección 2.1.4. Los elementos de los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso efectuar las adquisiciones incluyen, entre otros, listados de vendedores posibles y previamente calificados, información relativa a experiencias pasadas relevantes con los vendedores, tanto positivas como negativas, y acuerdos previos. Cuando existe un acuerdo previo,
los roles del comprador y del vendedor ya habrán sido decididos por la dirección ejecutiva. En algunos casos, es posible que el vendedor ya se encuentre trabajando en virtud de un contrato financiado por el comprador o de manera conjunta por ambas partes. El esfuerzo del comprador y del vendedor en este proceso consiste en elaborar de manera conjunta un enunciado del trabajo relativo a adquisiciones que cumpla con los requisitos del proyecto. Las partes negociarán luego un contrato final que deberá ser adjudicado. 12.2.2 Efectuar las adquisiciones. Herramientas y técnicas. 12.2.2.1 Conferencias de oferentes. Las conferencias de oferentes, denominadas a veces conferencias de contratistas, conferencias de proveedores o conferencias previas a la licitación, son reuniones entre el comprador y todos los posibles vendedores que se celebran antes de la presentación de ofertas o propuestas. Se utilizan para asegurar que todos los posibles vendedores comprendan de manera clara y uniforme los requisitos de la adquisición, y que ningún licitador reciba trato preferente. Para que haya equidad, los compradores deben tener especial cuidado en asegurar que todos los posibles vendedores escuchen cada una de las preguntas de los demás vendedores potenciales particulares, así como cada respuesta proporcionada por el comprador. La imparcialidad normalmente se aborda mediante técnicas tales como la recopilación de preguntas de los oferentes o la organización de visitas de campo con antelación a la conferencia de oferentes. Las respuestas a las preguntas pueden ser incorporadas en los documentos de las adquisiciones en forma de enmiendas. 12.2.2.2 Técnicas de evaluación de propuestas. En el caso de adquisiciones complejas, en las que la selección del proveedor se basará en las respuestas de los vendedores a criterios de ponderación definidos previamente, se definirá un proceso formal de revisión de la evaluación, de acuerdo con las políticas de adquisición del comprador. El comité de evaluación realizará su selección, que deberá ser aprobada por la dirección antes de la adjudicación. 12.2.2.3 Estimaciones independientes. En el caso de muchos elementos de adquisición, la organización compradora puede elegir entre preparar su propia estimación independiente o contratar los servicios de un perito profesional externo para realizar una estimación de costos, que servirá como base de comparación de las respuestas propuestas. En caso de que existan diferencias considerables entre las estimaciones de costos, esto podría ser un indicio de que el enunciado del trabajo relativo a las adquisiciones fue deficiente, ambiguo o que los vendedores potenciales no interpretaron correctamente o no pudieron dar una respuesta completa al mismo. 12.2.2.4 Juicio de expertos. El juicio de expertos puede ser utilizado para evaluar las propuestas de los vendedores. La evaluación de las propuestas puede ser realizada por un equipo multidisciplinario de revisión con experiencia en cada una de las áreas cubiertas por los documentos de las adquisiciones y el contrato propuesto. Esto puede incluir conocimientos especializados en disciplinas funcionales tales como la contratación, servicios legales, servicios financieros, contabilidad, ingeniería, diseño, investigación, desarrollo, ventas y fabricación. 12.2.2.5 Publicidad. Las listas existentes de vendedores potenciales a menudo se pueden ampliar mediante la colocación de anuncios en publicaciones de amplia difusión, tales como periódicos selectos o publicaciones profesionales especializadas. Algunas organizaciones utilizan recursos en línea para comunicar sus solicitudes a la comunidad de proveedores. Algunas jurisdicciones gubernamentales requieren la difusión pública de ciertos tipos de artículos para adquirir, y la mayoría de ellas exige la publicidad o publicación en línea de los contratos gubernamentales pendientes. 12.2.2.6 Técnicas analíticas. Las adquisiciones implican la definición de una necesidad de manera tal que los proveedores puedan aportar valor a través de sus ofertas. Para asegurar que la necesidad pueda ser satisfecha y de hecho lo sea, las técnicas analíticas pueden ayudar a las organizaciones a identificar la preparación de un proveedor para proporcionar el estado final deseado, a determinar el costo esperado para la elaboración del presupuesto y a evitar sobrecostos debidos a cambios. Mediante el estudio de la información del desempeño pasado, los equipos pueden identificar áreas de mayor riesgo que requieran ser monitoreadas de cerca para asegurar el éxito del proyecto. 12.2.2.7 Negociación de adquisiciones. La negociación de adquisiciones aclara la estructura, los requisitos y otros términos relativos a las compras para que se logre alcanzar un acuerdo mutuo antes de firmar el contrato. El lenguaje contractual final refleja todos los acuerdos alcanzados. Los temas cubiertos deberían incluir las responsabilidades, la autoridad para efectuar cambios, los términos y la legislación aplicables, los enfoques técnicos y de dirección de negocio, los derechos de propiedad exclusiva, el financiamiento del contrato, las soluciones técnicas, el cronograma general, los pagos y el precio. Las negociaciones se cierran con un documento contractual que puede ser celebrado por ambas partes, la compradora y la vendedora. En el caso de elementos de adquisición complejos, la negociación del contrato puede ser un proceso independiente con entradas, por ejemplo, una lista de asuntos o de elementos pendientes, y salidas, por ejemplo, decisiones documentadas,
propias. En el caso de elementos de adquisición sencillos, los términos y condiciones del contrato se pueden fijar con anterioridad y ser innegociables, y requerir exclusivamente la aceptación del vendedor. Puede suceder que el director del proyecto no sea el negociador principal de las adquisiciones. El director del proyecto y otros miembros del equipo de dirección del proyecto pueden estar presentes durante las negociaciones para brindar ayuda y, si fuera necesario, aportar aclaraciones en cuanto a los requisitos técnicos, de calidad y de dirección del proyecto. 12.2.3 Efectuar las adquisiciones, salidas. 12.2.3.1 Vendedores seleccionados. Los vendedores seleccionados son aquellos para los que, en función del resultado de la evaluación de la propuesta o oferta, se ha establecido que se encuentran en un rango competitivo, y quienes han negociado un contrato preliminar que se convertirá en el contrato real cuando se formalice la adjudicación. La aprobación final de todas las adquisiciones complejas, de alto valor y alto riesgo, requiere por lo general la aprobación de los directivos de la organización antes de la adjudicación. 12.2.3.2 Acuerdos. Un acuerdo de adquisición incluye términos y condiciones y puede incorporar otros aspectos especificados por el comprador para establecer lo que el vendedor debe realizar o proporcionar. Es responsabilidad del equipo de dirección del proyecto el asegurar que todos los acuerdos satisfagan las necesidades específicas del proyecto y que a la vez respeten las políticas de la organización en materia de adquisiciones. Según el área de aplicación, los acuerdos también pueden denominarse convenios, contratos, subcontratos u órdenes de compra. Independientemente de la complejidad del documento, un contrato es un acuerdo legal vinculante para las partes, que obliga al vendedor a proporcionar los productos, servicios o resultados especificados, y al comprador a retribuir al vendedor. Un contrato establece una relación legal sujeta a resolución en los tribunales. Los principales componentes del documento de un acuerdo varían, pero en general incluyen, entre otros, el enunciado del trabajo o los entregables, la línea base del cronograma, los informes de desempeño, el periodo de ejecución, los roles y las responsabilidades, el lugar de desempeño del vendedor, los precios, las condiciones de pago, el lugar de entrega, los criterios de inspección y aceptación, las garantías, el soporte del producto, los límites de responsabilidad, los honorarios y los anticipos, las sanciones, los incentivos, el seguro y las fianzas de cumplimiento, la aprobación de los subcontratistas subordinados, el tratamiento de las solicitudes de cambio, y la cláusula de finalización y los mecanismos de resolución alternativa de controversias. ADR. El método ADR se puede fijar con antelación, como parte de la adjudicación de la adquisición. 12.2.3.3 Calendarios de recursos. Se documentan la cantidad y disponibilidad de los recursos contratados, así como las fechas en las que cada recurso específico grupo de recursos puede estar activo o inactivo. 12.2.3.4 Solicitudes de cambio. Las solicitudes de cambio al plan para la dirección del proyecto, sus planes subsidiarios y otros componentes son procesadas para su análisis y resolución mediante el proceso a realizar el control integrado de cambios. Sección 4.5. 12.2.3.5 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. Los elementos del plan para la dirección del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros, la línea base de costos, la línea base del alcance, la línea base del cronograma, el plan de gestión de las comunicaciones, y el plan de gestión de las adquisiciones. 12.2.3.6 Actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros, la documentación de requisitos, la documentación relativa a la trazabilidad de requisitos, el registro de riesgos, y el registro de interesados.